Hola chicos, hoy vamos a ver un poco de taxonomía y sistemática, recordando un poco acerca de los trabajos que han hecho algunos taxónomos, ¿sí? Por excelencia, y que antes, bueno, eran conocidos más como naturalistas, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita aquí les muestro justo la portada de uno de las obras más famosas de justo Carlos Linneo, del que vamos a estar hablando más adelante, ¿vale? Y vean aquí cómo esta cuestión de la taxonomía, de la clasificación de los animales, que simple y sencillamente es para tratar de ordenar un poco todo lo que observamos, los datos de la naturaleza y que podemos obtener de ella, para tratar de ordenarlo un poco y poderlo estudiar mucho mejor. Vean que justo data desde 1740. Bien, pero antes de eso, antes de estarlos abrumando con tanta historia y tantas cosas, y que piensen que realmente, bueno, estos señores son los únicos que podrían haber hecho esto, vamos a ver qué tal ustedes lo pueden realizar, ¿no? Porque pues algunos dirán que es muy complejo, otros por la otra parte van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué nos sirve? ¿Ok? Bueno, pues entonces observen esta imagen y rápidamente traten de clasificar estos organismos que ven en esta imagen por una cuestión de similitud y, si quieren ir más allá, hasta de parentesco. ¿Quiénes estarían en un grupo? ¿Quiénes estarían en otro grupo? ¿Vale? Rápidamente háganlo. A ver si es muy fácil de hacer. Porque eso es lo que realmente uno tiene que empezar a realizar cuando va a ser eh, científico o cuando quiere agarrar y empezar a analizarlo desde el punto de vista un poco más lógico, ¿sí? Más científico propiamente dicho, lo que estamos observando en la naturaleza. Entonces, díganme ustedes más o menos cuál sería su clasificación, ¿sí? De esta primera imagen, en donde estamos observando que se está retratando un ecosistema, ¿sí? Semidesértico que podría ser característico de nuestro país. Y si lograron con esa imagen, ahora con esta otra, ¿dónde está el animalito? ¿Sí? Cuando los tenemos ahí solos, pues es más fácil de clasificar efectivamente que cuando están aquí todos juntos. Ahora bien, hay veces que nosotros clasificamos porque se parece tal bicho, tal ser vivo, se parece a otro y pensamos que pues tendrían que tener algo en común. Sin embargo, vean que a veces no son parientes, ni mucho menos se acercan a tener algo en común, aunque tengan estructuras aparentemente similares para nosotros. Y es el caso de estas plantas. De este lado les muestro cómo está una euforbia, ¿sí? Y a ese grupo de euforbias también pertenece la nochebuena. Vean en uno de los casos que efectivamente pues las plantas tienen espinas y en otros no, ¿ok? Entonces, a lo mejor de primera vista, a lo mejor pensábamos que esta estaba más relacionada con los cactus que con la Nochebuena, pero resulta que está más relacionada estas dos plantas, las dos euforbias de acá, que justo esta con este cactus, ¿vale? Y eso lo vamos a ver mucho después cuando empecemos a darnos cuenta cómo se tienen que describir los seres vivos para darnos cuenta que lo que estamos buscando son las relaciones o clasificar a esos organismos de una forma más natural, ¿no? O sea, que al final pues tengan un parentesco entre sí y que no sea solamente porque aparentemente a nuestros ojos se ven de una forma igual, ¿va?
Dentro de estos trabajos, dentro de este tipo de labores, ¿sí? Y de misterios en donde al final se ha tratado de clasificar la naturaleza, porque como repito, lo hacemos con la finalidad de poder ordenar todos esos datos y poder entender mejor la naturaleza, porque si no clasificamos, lamentablemente, pues a nosotros nos cuesta más trabajo estudiar todos esos datos o sacar algún provecho de ellos, ¿ok? Entonces, realmente el humano clasifica porque justo tiene esa necesidad de ordenar la información, ¿sí? De cualquier objeto. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de seres vivos, ¿vale? Entonces, dentro de estos primeros investigadores que aportaron, más que investigador, pues era un filósofo, este Aristóteles, con De Partibus Animalium. Ahí en este libro podrían encontrar pues las primeras clasificaciones y que él inspiró justo al quien ya les había comentado hace rato, que va a ser muy importante para esta clase, que sería Carlos Linneo, ¿vale? Entonces, aquí nada más chequen que este señor, Aristóteles, hizo una clasificación y si ustedes observan, aquí está un pequeño extracto y ya traducido, ¿no? En donde podemos ver cómo es que él, Aristóteles, en esa época, en la Grecia antigua, hace bastantes siglos atrás, sin microscopios, sin tanta tecnología y cosas así, vean cómo él empezó a clasificarlo por medio de lo que sí podía observar, ¿no? Y que los podría relacionar. Es decir, escogió ciertas características de los seres vivos que observaba para poder empezar a hacer agrupaciones. Entonces vean que él pone en primera instancia, ¿no? Esta característica de si es vivíparo, ovíparo o de otro tipo para poder justo agruparlos, ¿no? Entonces, vean cómo justo los ovíparos, pues, o sea, estarían en una clasificación o en un grupito distinto a los otros que serían los vivíparos. Y ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, ya vayan ustedes pensando cómo realmente lo que hace que funcione una clasificación o no es que nosotros hubiéramos observado bien nuestros objetos y hubiéramos sacado las características adecuadas para poder clasificar. Porque si no, efectivamente luego vienen problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, este señor con este tipo de clasificaciones inspiró a Carlos Linneo, que aquí nuevamente les muestro la portada de una de sus obras más grandes, porque justo ahí es donde él introduce la parte de clases, órdenes, géneros y especies, que nosotros eso lo vamos a conocer como taxones, ¿sí? Digo, categorías taxonómicas, ¿sí? Y en esas categorías taxonómicas vamos a poner ahí diferentes organismos. Es decir, son como nuestras cajitas en donde vamos a meter las cosas para poderlas ordenar. ¿Vale? Entonces, Carlos Linneo justo inicia todo esto y empieza a hacer descripciones. Digo, aquí les muestro una descripción, no es de Carlos Linneo, pero sí una descripción de este otro organismo, de un murciélago, ¿sí? De este Myotis planicies, vive ahí por Coahuila, es muy endémico de nuestro país. Y vean cómo, pues, nosotros como biólogos nos dedicamos más bien a hacer este tipo de descripciones y todo con la finalidad de recabar los datos lo mayormente posible y poder luego interpretarlos o poder sacar provecho de ellos, ¿ok? Entonces, para empezar a entender esta parte del naturalismo, es necesario que nosotros, ustedes como estudiantes, observen justo lo que tienen en la naturaleza, vean cada una de las características que existen en los seres vivos, porque eso es clave para poder hacer
nuestros primeros ejercicios de clasificación. Entonces, de hecho, Carlos Linneo, en su tiempo, no nada más hizo estas descripciones de animales o de organismos, de diferentes seres vivos que existían. No, él fue más allá y de hecho puso un pequeño apartado que se llama paradoxa, en donde incluía animales o bestias míticas para poder desengañar a la gente, ¿sí? Desmitificar este tipo de bestias y demostrarles que en realidad, pues, no existen, ¿ok? Y dentro de estas tenemos la hidra, en donde se la presentó un señor, ¿sí? Dijo, no, mira, yo aquí tengo este animal, ¿sí? Súper raro, único, wow, ¿no? En donde necesito que lo vengas a describir para que te des cuenta que tú no lo has descubierto, que tú justo pues no lo habías descrito. Y cuando va Carlos Linneo, ¿sí? Hasta Hamburgo y revisa justo este animal, se da cuenta que pues era algo montado por este señor, ¿sí? Que era una mezcla obviamente de diferentes partes. Y entonces de esa forma él dice, ok, lo voy a describir y lo voy a incluir en mi obra para que posteriormente los que la lean observen que realmente de manera científica nosotros podemos agarrar y desmitificar muchas cosas que la gente cree que existen, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lleva a cabo un método muy riguroso, porque se lleva a cabo un análisis muy detallado de las cosas y se compara. Porque aquí en biología, jóvenes, va a ser primordial que aprendan a observar y a comparar. Porque sin eso, en realidad, pues no van a poder entender gran parte de lo que vamos a ver en el curso. Y bueno, para aquellos que también se lo pensaban en cuestiones míticas, también Linneo incluyó una descripción para ese famosísimo unicornio. Para aquellos que todavía piensan que el unicornio puede existir o ahí está esa bestia mítica, él justo hace una descripción y también indica cómo es pues una ficción más del hombre, ¿sí? Y él lo asemeja y dice, ok, a lo mejor seguramente esto lo confundieron o lo interpretaron de alguna forma, pues a lo mejor romántica y todo, del ver un animal que sí posee ese tipo de cuerno, pero que nada se parece con ese unicornio que nos pintan. Y ese es el monodón de Artedi que aquí se los presento. Nada que ver, ¿ok? Este es un animal acuático, monodón monoceros, en donde pueden ver cómo sí tiene ese cuerno, que en realidad es uno de sus dientes, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con ese caballito que todo el mundo dijera, ay, qué bonito, yo quiero un unicornio. Entonces, desde tiempos inmemoriales, la ciencia vean cómo empieza a ser funcional, ¿sí? A entregar sus herramientas, ¿sí? Para que nosotros realmente, pues, nos quitemos mitos de encima y también obtengamos productos o herramientas que nos van a hacer la vida un poco más fácil. Entonces, aquí está ni más ni menos parte de ese trabajo que hizo Carlos Linneo. Y vean cómo pues ahí están en cuestión de la clasificación de los animales, todos clasificados. Y aquí se hace un apartado para esos animales míticos, que muchas veces hubo gente que los quiso pasar como reales y verdaderos y a veces quisieron incluirlos también en grandes obras, pero que justo pues, por eso Carlos Linneo dice, bueno, ok, yo estoy abierto de ir a ver tus rarezas, tus bestias y cosas así, pero yo voy a ir a observarlas y voy a ir a aplicar mi método científico para
discernir si sí es real o no lo que tú me estás hablando o me estás mostrando. ¿Ok? Entonces, dentro de sus metodologías, dentro de las cosas que él implementó, fue la implementación de algo que se llama nomenclatura binomial y que nos dice cómo deberíamos llamar a las diferentes especies que existen en el mundo de los seres vivos de manera adecuada para que pueda ser entendible por todo el mundo y no se mezcle. Porque ya más adelante, de hecho a lo mejor hasta en ecología, les voy a demostrar cómo pues a veces la gente le ha llamado hasta con los mismos nombres míticos a ciertos animales que efectivamente pues sí existen, pero nada que ver con lo que dice la gente, ¿no? Entonces, justo Linneo implementa esta nomenclatura, ¿por qué? Porque en su tiempo, ya para ese tiempo, desde los griegos hasta 1740, pues ya se habían generado varias clasificaciones y obviamente pues la gente le había denominado a todos los seres vivos como cada quien o como Dios les dio a entender, dirían por ahí. Entonces Linneo se da cuenta que pues existen muchas inconsistencias y que de esa forma, con nombres comunes, pues tal vez no podríamos eh, estar llegando a un consenso en el ámbito científico y tal vez estemos refiriendo o a la misma especie con diferentes nombres o a diferentes especies con un mismo nombre. Entonces, por lo mismo, él dice que justo los nombres de las especies deben de respetar al menos una regla básica, que la primera palabra del nombre que de esta especie sea el género, que esto nos enlaza a esa primera cajita en donde vamos a ordenar a nuestros seres vivos y la segunda que se refiera al epíteto específico. Entonces, todo nombre de toda especie tiene eso, ¿vale? El epíteto específico es algo único de esa especie y regularmente, tanto género como epíteto, específico debe de estar reflejando alguna de las características de esa especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el Jasminum polyanthum nos está refiriendo con polyanthum que tiene todos estos múltiples pétalos y estos múltiples estambres ahí en la flor, ¿no? Entonces, ahí nos está expresando como esa característica. Pero a lo largo del tiempo, pues se ha ampliado un poco más. Es decir, nuevas especies se ha seguido respetando esta nomenclatura, es decir, que la primera parte del nombre sea el género y la segunda el epíteto específico, pero se ha tomado un poco, ha sido un poco más laxo y se ha dado apertura a que, pues, algunos investigadores, pues, justo sean muy creativos y que esa creatividad se vea reflejada o quede plasmada, ¿no? Como en este caso, vean que justo a este tabano, que son parecidas a las moscas, vean como justo le pusieron Scaptia bellonce, ¿sí? ¿Y a qué le suena esa parte? De hecho, el epíteto específico, ¿a qué le suena? Pues como aquí dice en la presentación, pues hace analogía con la artista a la que hace referencia el nombre y obviamente hace referencia o a esta artista porque según ellos, la parte de atrás de este tabano pues se parece a la parte inferior del tórax, ¿no? De esta artista. Bien, pues otro ejercicio que se les va a quedar es justo que ustedes escriban y argumenten qué significan los siguientes nombres. Tenemos al Homo sapiens, al Tiranosaurio Rex, a Ovalenia australis y Cephalorhynchus hectori, ¿vale? Ya les dije, el nombre por lo regular, el nombre completo, o sea, hablando de esta parte de este conjunto binomial, ¿no? De dos palabras, en realidad está reflejando características de ese ser vivo. Y nada más para ayudarles, por ejemplo,
Eubalena australis justo nos está haciendo referencia a que es un animal que vive justo en el agua, que es acuático, come ciertos moluscos, ¿no? Y los procesa, en lugar de tener dientes, se ayuda con algo llamado barbas y vive justo en la parte austral de nuestro planeta, es decir, hacia el sur, ¿no? El sur o el polo sur. Entonces, esta ballena sería ni más ni menos que Eubalena australis, siendo Eubalena la verdadera ballena, ¿sí? Y balaena significa barba y hace referencia a las barbas que tienen justo las ballenas y australis pues a la región en donde habita. Entonces, ustedes pueden poner de hecho estos nombres en internet y le agregan ahí Homo sapiens etimología y sabrán justo qué característica se está resaltando ahí con el nombre y cómo se le denomina en latín, ¿no? Entonces, vean cómo estos nombres nos ayudan a nosotros a siempre referirnos a la misma cosa con el mismo nombre y no confundirnos muchas veces con los nombres comunes. Aunque obviamente en la sociedad, pues los nombres comunes son lo más tradicional, lo que casi todo el mundo utiliza. Y no está mal, pero simple y sencillamente cuando queremos profesionalizar un poquito eso, o cuando tenemos que hacer algún estudio, pues sí requerimos justo los nombres científicos.